Vamos a prepararnos para la clase, ¿verdad? No creo que termine hoy 1 Corintios todavía, yo creo que vamos a tener que estirarlo un poco más. El tema de esta noche, la resurrección, parte 2. Hay información que voy a tener que compartir con ustedes, de unas lecturas que tengo por acá, porque amerita, ¿no? Amerita, hay ciertos versículos que vamos a encontrar ahorita que parecen ser un poquito confusos. Si no aplicamos la ley de la hermenéutica, ¿no? El por qué, el dónde, el cuándo, con quiénes, a quiénes. Y entonces aparentan ser complicados o confusos, y con toda razón. Pero cuando lo entendemos y lo leemos en el contexto de lo que estamos leyendo, entonces pues nos da bastante claridad el asunto, ¿no? Vamos a ir a 1 Corintios 15, que es en donde hemos estado estas últimas 2 semanitas. 1 Corintios 15. 1 Corintios 15. Y vamos a leer y va a comenzar desde el versículo 24. Por cierto, le damos la bienvenida a todos aquellos que nos visitan en la página, entran a nuestra página, bajan los estudios, nos escuchan. Es para nosotros un placer y un privilegio, ¿verdad?, que nos visiten. Y nuestra única intención es predicar el Evangelio, ¿verdad? Queremos impartir esperanza. Esperanza, mira, precisamente de eso, de la resurrección. Esperanza de la resurrección porque, como estaban ustedes hablando anteriormente, todos vamos a ¿qué? Todo ser humano que nace va a morir. Todo ser humano. Entonces necesitamos conocer esta esperanza. Esto es precisamente lo que el Señor vino a resolver. Nosotros hemos hablado mucho de eso acá. Creo que hay un estudio donde mencionamos la problemática del hombre, la solución de Dios. La problemática del hombre la vemos en Romanos 5, que dice que por la desobediencia de un hombre entró el pecado y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a ¿cuántos? Todos los hombres, por cuanto ¿cuántos? Todos pecaron. Entonces nosotros hemos recibido esa herencia de Adán, ¿verdad?, que nos ha seguido y nos seguirá. También hemos hablado de que la resurrección tiene que ser como corporal. Para vencer la muerte tienes que resucitar corporalmente, porque precisamente es eso lo que muere, el cuerpo. Entonces Jesucristo resucitó en carne y hueso, pero los apóstoles no creían que había resucitado en carne y hueso, dijeron, no, esto es un fantasma. Entonces él les dijo, no, un fantasma no puede ni comer, no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo, le dijo a ellos. Porque el Señor Jesucristo se preocupó de que ellos supieran de que Él había resucitado en carne, porque esa es la verdadera evidencia de vencer la muerte. La muerte es física, espiritual, estamos de acuerdo, pero no hay vida sin cuerpo en cuanto al vencimiento de la muerte se refiere. Acuérdate que nosotros nos reproducimos, ¿verdad? Nos multiplicamos a través de una relación íntima entre un hombre y una mujer. Cuando ese niño nace, ya ese niño viene contaminado con la esencia y la naturaleza de ese hombre y esa mujer. Desde Adán hasta este momento no ha habido otra especie que haya interrumpido esa herencia de pecado para el hombre. No ha existido. Viene Cristo Jesús, el segundo ¿qué? Adán, pero él es del
cielo. ¿Es qué cosa? Celestial, no es terrenal. Él vive en un cuerpo igual que nosotros. Dios hecho carne. Grande es el misterio de la piedad, Dios fue manifestado en carne. Él muere por nosotros como la ofrenda perfecta, como dice en Efesios, olor fragante, olor suave, dice la 16:02, por nuestros pecados. Si Él no resucita, ¿qué pasa? Todavía estamos en ¿qué? En nuestros pecados. Pero si Él resucitó, quiere decir que ya no estamos en nuestros pecados. ¿Quiere decir que no pecamos? No, pero ya el pecado no se enseñorea de nosotros, porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Un resumen rápido de todo lo que es. Entonces, si no estamos en pecado, ya podemos recibir la vida eterna. Si estuviéramos en pecado, no podemos recibir la vida eterna. Y la vida eterna, bendecidos, es algo que ya está en nosotros, en nuestro espíritu. Hemos sido resucitados juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Pero la vida eterna también tiene un proceso que se va a manifestar later on, después, en resurrección o de transformación, ¿verdad? En la venida del Señor. Como nosotros seguimos en un cuerpo de pecado, Dios va a resolver ese problema ¿cómo? Transformando nuestro cuerpo de pecado. Para nosotros poder estar ¿con quién? Con el Señor, ¿verdad? Ese es el proceso, bendecidos, de una manera más sencilla que te lo puedo explicar. Esa es la esencia de nuestra salvación, del proceso de nuestra salvación. No está en discusión quién tiene que pagar el precio por eso, no está en discusión si depende de nosotros. Eso no está en discusión aquí, ¿verdad? No está en discusión. Eso fue algo que lo ganó Cristo por nosotros. Eso es un mérito del Señor. La salvación es desde antes de la fundación del mundo, preparada para nosotros. Si nosotros, y lo explicamos en alguna de las clases, si nosotros fuimos escogidos para salvación y nos perdemos, no hay soberanía de Dios. Dios es soberano en quienes se salvan, en quienes son llamados y escogidos por Él. Todos son llamados, se van a salvar. Todos los escogidos se van a salvar. Eso no hay duda, ¿correcto? Entonces la resurrección es la esencia de nuestra fe, bendecido. La resurrección es la esencia de nuestra fe. Si no hay esa esperanza, no hay nada. Como dice el apóstol Pablo, somos los más miserables hombres en el mundo. Entonces, 1 Corintios 15:24 dice, ¿estamos ahí? Dice, después viene el fin. Te dije la última vez que eso quiere decir algo cumplido o algo que ha llegado a ¿qué? Plenitud. El fin es algo cumplido, algo que ha llegado a plenitud. Dice, después viene el fin cuando hubiera entregado el reino a Dios y Padre, cuando hubiera abatido todo imperio y toda potestad y poder. Porque es menestero, es que necesario, que Él reine cuando regrese, ¿no? Hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Bendecidos, si nosotros no pensamos ni creemos que no todos son llamados y escogidos, pero aquí te está diciendo que el Señor tiene enemigos. Si el Señor tiene enemigos, no todos son llamados y todos son escogidos. Y esos enemigos, en su reinado, va a llegar un momento que van a terminar como por debajo de sus pies. Explicamos que esa expresión es porque en aquellos entonces, cuando un rey conquistaba otro reino, le ponía el pie sobre el cuello a ese rey que conquistaba. Entonces era una muestra de sumisión o de rendimiento a ese rey que los conquistó. Entonces el Señor tiene enemigos. Todo aquel que va en contra de la cruz de Cristo es un enemigo. Eso lo dicen en Gálatas, ¿no? Los enemigos de la cruz de Cristo. ¿Quiénes son los enemigos de la cruz de Cristo? Todos aquellos que no honran debidamente
lo que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Bendecido, sonará muy feo y todo, pero el que no reconoce que lo que Cristo hizo en la cruz es perfecto, está en contra de la cruz del Calvario. Hay que tener cuidado. Dice, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. ¿Te acuerdas que el Señor dice que enjuagará toda lágrima, no habrá más llanto, no habrá más dolor? Porque, ¿dónde es que sufrimos nosotros? En nuestra carne. Entonces nuestra carne va a ser transformada. Si ahí dice que el postrer enemigo que será destruido es la muerte, quiere decir que ya no va a haber ¿qué? Muerte. ¿Te acuerdas que nosotros trajimos un estudio aquí, que no me acuerdo, creo que se llama La Vida Eterna, que recalcamos una y otra vez que nosotros nunca vamos a morir? Bendecidos, parece una fantasía, pero es nuestra realidad y debemos de pensar en eso. Cuando sentimos temor, cuando nuestra carne, ¿verdad?, nos traiciona con estos deseos engañosos, cuando miramos noticias que son tragedias, porque son tragedias humanas, y pues estamos llamados a llorar con los que lloran, a reír con los que ríen. Pero por sobre todas las cosas, después de llorar y después de reír, predicamos la verdad. Damos la esperanza que conocemos, compartimos la esperanza que conocemos. Y es una realidad de que el cristiano nunca va a morir. El apóstol Pablo aquí en el Evangelio está diciendo que el postrer enemigo va a ser ¿qué? Destruido, vencido. ¿Por qué? Porque una vez nosotros tengamos cuerpo glorificado, ¿qué va a pasar? Nunca vamos a morir más. Es muy sencillo. Aquí la palabra te dice que nosotros estamos un cuerpo vendido al pecado. Y precisamente esa es nuestra esperanza. Por ejemplo, aquí en el versículo 18, dice, por el consiguiente, también los que durmieron en Cristo son perecidos. O sea, si no hay resurrección, no hay esperanza. Pero ¿qué dice después? Si en esta vida solamente tenemos esperanza en Cristo, los más miserables somos de todos los hombres, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, y Él es hecho primicia ¿de quiénes? De los que durmieron. Hay personas que ya fallecieron, ¿no? El apóstol Pablo se refiere a ellos como que durmieron. Pero el apóstol Pablo te está diciendo que para esos hay esperanza. No quiere decir que nosotros no vamos a morir, pero tenemos la esperanza ¿de qué? De la resurrección. Fíjate qué interesante. El Señor dice que el mismo poder que resucitó a Cristo mora en nosotros. Y ese poder vivificará, dice, vuestros cuerpos mortales. Si ese poder, que es el que sostiene todas las cosas que nosotros vemos, los cosmos, los planetas, la luna, el sol, ese es el poder que nos va a resucitar a ti y a mí. Entonces, si nosotros pensamos en el poder que Dios tiene, pues eso realmente es una pequeñez. Si te comió un tiburón, si explotaste, para Dios nada es imposible. De todas maneras, lo que te va a dar es algo nuevo, no es el que ya existe. Eso ya está descartado porque eso es malo. Ahora, el que es transformado es el que está vivo porque no ha muerto todavía. ¿Por qué tiene que ser transformado? Precisamente por eso, porque esto no puede heredar el reino. Correcto. Entonces, dice el 26, el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Esa es una esperanza maravillosa, bendecida. Porque todas las cosas sujetó debajo de sus pies, mas cuando dice todas las cosas son sujetadas a él, claro es que está exceptuando el que sujetó a él todas las cosas. Mas cuando todas las cosas le fueron sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Permíteme leerte esta explicación, porque creo que es importante. Dice, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas. Bendecidos, ¿quién es el Hijo? Es un cuerpo, ¿no?
La manifestación del Hijo tiene que ser un cuerpo. Porque si no hay cuerpo y no nació de mujer, no es que hijo. Tiene que haber nacido de una mujer para poder ser hijo. Tiene que haber nacido, ¿verdad? Y cuando Dios se manifestó en carne, ¿qué usó? A una mujer, a María, para tener ¿qué cosa? Un cuerpo, un bebé. Entonces, mantengan eso en mente. También dice el Hijo, o esa manera que el Señor se manifestó en la tierra. Dice, para que Dios sea todo en todos. Para entender adecuadamente esa porción de la Escritura que habla sobre Cristo, nunca debemos apartarnos del misterio de la piedad o de la voluntad de Dios que nos enseña que desde la eternidad Dios mismo planeó manifestarse en carne para salvarnos. Y que cuando vino Jesucristo, esas profecías fueron cumplidas. Por eso nunca podremos entender ese texto si primero no hemos aceptado que Jesús es Emmanuel, Dios con nosotros, que Dios mismo viniendo, que Él iba a venir y nos iba a salvar, pero manifestado en carne como un hombre verdadero. Te voy a dar referencia bíblica. Dios con nosotros, Mateo 1:23. Dios con nosotros, Mateo 1:23. Dios mismo era el que iba a venir y nos iba a salvar, Isaías 35:4. Él mismo iba a venir y a salvar, Isaías 35:4. Y Dios fue manifestado en carne como hombre verdadero, 1 Timoteo 3:16 y Colosenses 2:9. 3:16 y Colosenses 2:9. Es importante que apuntes todas esas cosas. Ahora, la palabra del Señor dice que nosotros somos, ¿qué cosa? Templos del Espíritu Santo. El Señor, cuando vino, se metió ¿en qué? En un templo. Su carne era un templo, era un velo. Un velo porque tapaba lo que realmente era Él, ¿verdad? Nosotros, este es un velo para nosotros. Nosotros no nos podemos ver como somos conocidos, dice el apóstol Pablo en Corintios. ¿Te acuerdas que lo leí? Dice que me conoceré como soy conocido. Porque ahora dice, vemos en espejo, ¿verdad? Al oscuro. Entonces recuerda que cuando el Señor se manifestó en carne, Él se metió en un templo, en un velo, que era su carne. Dice, Dios el Padre utilizó un velo de carne o un templo de carne para manifestarse en medio de la humanidad perdida. Y por eso Cristo Jesús dijo que el Padre mora en Él. Aún más dijo, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en Él. Juan 10:38. Esto es porque no hay distinción entre Jesús y el Padre, sino que en Jesús la humanidad y la divinidad se fundieron perfecta e indisolublemente porque Jesús es Dios manifestado en carne. Con este conocimiento previo, aceptando el misterio de la voluntad de Dios o el misterio de la piedad, podemos entonces pasar a encarar la interpretación de esa porción de la Escritura. Para interpretar cualquier texto bíblico, lo primero que se debe hacer es identificar el tema principal de lo que se está hablando, para no desligar el texto de su contexto, haciendo interpretaciones que nada tienen que ver con lo allí tratado. Ahora, ¿de qué estamos hablando aquí? ¿Cuál es el contexto del apóstol Pablo? La resurrección, ¿verdad? Ese es el tema que el apóstol Pablo está tocando. El tema principal de 1 Corintios 15 es que Cristo, como el varón perfecto y sin pecado, ha resucitado y ha obtenido poder sobre la muerte para resucitar y glorificar a los que creen en Él. Así que nuestra seguridad de la resurrección victoriosa y por ende de nuestra salvación ha sido lograda por el Hijo de Dios, que según Efesios 4:13 es también llamado el varón perfecto. El Hijo es el varón perfecto, el hombre perfecto, pero nunca es llamado un semidios o una segunda persona divina, pues esas son ideas que no habla la Biblia. El Señor Jesucristo nunca dice, yo soy la segunda persona, o soy el segundo Dios. Nunca. Siempre dice que uno. Mi Padre y yo somos uno. Nunca Él dice eso, nunca Él se pone como en segundo lugar, nunca pone al Espíritu Santo como tercer Dios, ¿verdad? Eso pues lo hemos hecho nosotros a medida de la historia.
se entienda la confusión, pero no es bíblico. Yo pensaba así antes, bendecido, no vayas a pensar que no. Dice, al haber identificado el tema principal, entonces podemos pasar a la porción particular que se desea entender. Para mayor comprensión, la interpretamos paso a paso. Dice, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Eso lo leemos en el versículo 24. Cuando Jesús, en su papel de hijo o de humano perfecto, haya destruido a todos los enemigos de Dios, vendrá el fin de este siglo del mundo y empezará el reino eterno donde morarán los santos. Dice, porque preciso es el 25, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Dice, note que el Hijo fue una manifestación de Dios. Recuerda en Colosenses dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito o el principal de toda creación. Claro, si Cristo Jesús es el único que nace de la manera que nació, pues es el principal de toda creación. Dice que Él proveyó a nuestro favor para poder salvarnos. Para el tiempo de la gracia, Dios está operando salvación por medio de su obra en el Calvario. Y por eso en estos postreros días Dios nos ha hablado por el Hijo. Hebreos 1, del 1 al 2. 1 del 1 al 2. Dice, aún su obra en el Calvario sigue siendo predicada y continúa siendo eficaz para dar salvación. Nosotros hemos dicho aquí muchas veces que la salvación viene solamente ¿cómo? A través del Evangelio, bendecidos. No hay otra manera de ser salvo si no es a través de la predicación del Evangelio. La predicamos, la oyen, creen, reciben, retienen y están firmes, ¿correcto? Correcto. Dice, aún su obra en el Calvario sigue siendo predicada, el Evangelio, y continúa siendo eficaz para dar salvación a los hombres, aquellos que son llamados y escogidos. Por eso la manifestación de Dios en carne está rescatando a los perdidos hasta que los enemigos de Dios sean deshechos. Quiere decir que nosotros seguimos predicando que Dios fue manifestado en carne. Dice, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, versículo 26. Dice, la muerte es opositora al propósito de Dios relacionado con el ser humano, porque Dios no creó al hombre para que muriera, sino para que viviera para siempre. La muerte será el último enemigo vencido, porque los santos entrarán al reino eterno, donde no hay muerte, sino vida en abundancia. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies, y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas, versículo 27. Dios sometió todo dominio al Hijo de Dios, al varón perfecto, hasta que este varón destruya a todos los enemigos de Dios. Es en esta función de varón perfecto que Dios está derrotando a sus enemigos, a los enemigos de su propósito inicial para la humanidad. La humanidad de Jesús, o la carne de Jesús, está sometida a su divinidad. Nosotros sometemos nuestro cuerpo a nuestro espíritu resucitado, ¿correcto? Pero nuestro cuerpo sigue siendo ¿qué? Un templo, un velo, en el cual nosotros moramos para hacer un propósito. Ese propósito que Dios ha puesto a nosotros en esta tierra. ¿Cuál es el propósito principal? Pues predicar el Evangelio, ¿no? La humanidad de Jesús está sometida a su divinidad, pero nunca su divinidad está sometida a su humanidad. Por eso podemos decir que el Hijo está sometido al Padre, pero no podemos decir que el Padre está sometido al Hijo, porque el Hijo es ¿qué? El velo, es la carne. Dios utilizó ese cuerpo para manifestar algo. ¿Qué cosa? El sacrificio y su ¿qué? Resurrección. El Padre no puede estar sometido al velo, a la manifestación en ¿qué? En carne, sino que es esa manifestación en carne la que está sometida siempre a ¿quién? Al Padre, a la parte divina. Recuerda que aquí una vez trajimos un estudio y dijimos que el propósito principal del cuerpo de Jesucristo era ¿qué cosa? Morir. Por eso Dios se manifestó en carne. Si Dios se manifiesta en carne y no muere, bendecido, no importa cuántos milagros haya hecho, no se salva nadie. Pudo haber sanado a todo el mundo,
Pero si esa carne, si ese Hijo de Dios, que es su carne, su velo, no muere, no derrama sangre, no resucita, ¿qué pasa? Nadie se salva. Porque Él tenía que morir para poder salvar a aquellos que creen en ese sacrificio. Entonces, cuando leemos el Hijo de Dios, no estamos hablando de un personaje aparte bendecido. El Hijo de Dios es su manifestación en carne. Cuando Él dice que Él se somete al Padre, ¿está hablando quién? El velo, su carne. Porque es lógico que la carne se someta al dueño de esa carne. No el dueño de la carne se someta a la carne. Lo voy a volver a leer. La humanidad de Jesús está sometida a su divinidad, pero nunca su divinidad está sometida a su humanidad. Por eso podemos decir que el Hijo está sometido al Padre, pero no podemos decir que el Padre está sometido al Hijo, una carne. Note usted que ninguna parte del texto dice que el Hijo sea uno y que el Padre sea otro, porque el Padre está en el Hijo y el Hijo está en el Padre. Dios no está sometido a Cristo o a su manifestación en carne, porque Dios continúa siendo Dios Todopoderoso, aún sin necesidad de su manifestación en carne, como el Cristo. ¿Qué significa Cristo? El enviado, el Mesías, ¿no? Sin embargo, Cristo, o su manifestación en carne, sí está sometido a Dios, porque Cristo es una manifestación que Dios asumió en un determinado momento y que cumplirá su objetivo primordial cuando los enemigos que han afectado el propósito de Dios para con el hombre sean vencidos. Versículo 28 dice, pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas para que Dios sea todo en todos. Cuando todo lo que afectó el propósito de Dios para con el hombre esté sometido al Hijo, el varón u hombre perfecto, entonces el Hijo mismo se sujetará al Padre, porque ya no hay necesidad de esa carne. Esa carne cumplió su propósito. ¿Qué hizo? Le dio final al último que reinaba, que era quien, la muerte. ¿Dónde te lo dice aquí? El postrer enemigo será destruido, que es la muerte. En el versículo 25 dice, porque es necesario que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Él está logrando sus propósitos por haberse ¿qué? Manifestado en carne. ¿Ese es quién? El Cristo. Su manifestación en carne, su velo, su cuerpo, su templo. Entonces cuando Él dice, este es mi Hijo, ¿qué es lo que le está diciendo a ellos, Señor? Este es el testimonio que yo quiero que ustedes crean. Ese que anda caminando por ahí. ¿Por qué? Porque Él va a cumplir un propósito. ¿Cuál fue esos propósitos? Morir en la cruz del Calvario, resucitar por nosotros. ¿Cuáles otros propósitos? Traer a todos los enemigos debajo de sus pies. ¿Cuál es otro propósito? Que va a llegar un momento en que la muerte va a ser destruida en su totalidad. Esa manifestación está cumpliendo un propósito. Pero ese es el velo, ese es el Cristo, ese es el enviado. Pero Dios sigue siendo Dios manifestado en carne. Pero lo que está diciendo es, ese testimonio es el que yo quiero que ustedes crean. Porque ese es mi Hijo, esa es la carne donde yo me estoy manifestando en esa persona. Pero dos no pueden ser. Nunca lo dice. Y cuando le preguntan, muéstranos al Padre y con eso nos basta. ¿Qué le dijo? Hace tanto tiempo que oye, qué oportunidad más buena hubiera sido para que el Señor dijese, yo soy la segunda persona, ¿verdad? Y hubiera explicado eso. Pero Él no lo hizo. Él dijo, no, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Y el apóstol Pablo, recibiendo la revelación de Jesucristo, el Señor le revela a él de que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Entonces, eso es todo. Lo que es el Cristo es su carne. Lo que es el Hijo es su carne. Es su velo donde Él moró para estar aquí entre nosotros. Eso es todo. La manifestación como Hijo habrá alcanzado su propósito máximo y la obra de Dios será consumada por completo. Así que el Hijo habrá logrado su propósito trayendo la gloria sobre los que aceptaron su obra en la cruz, y Dios podrá hacer todo en todos los que vencieron, haciéndolos entrar en el reino eterno. ¿Te acuerdas que en otros pasajes decía que los tres son los que se mantienen en la fe, la esperanza y el amor? Pero el que va a permanecer es el amor, porque la fe no la vas a necesitar siempre, bendecido. La esperanza tampoco. Ya llegó.
cuando esto suceda, cuando lo que está explicando el apóstol Pablo aquí, todo se complete, no necesitas fe porque estás ahí. No necesitas esperanza porque ya resucitaste o si fuiste transformado. Lo que permanece es ¿qué cosa? El amor. Esa va a ser la plenitud donde nosotros vamos a morar por la eternidad bendecida. Oh my goodness. Y todo por gracia. Entonces, entendemos cuando él dice, ¿verdad?, que no habla de que él va a someterse, y no se está refiriendo al que le sometió todas las cosas bajo sus pies, porque Dios no se puede someter a la carne. Entonces lo que está diciendo es que si Dios en su manifestación en carne le dio la función, ¿verdad?, a ese templo, a esa carne, a ese cuerpo, de hacer todas estas cosas, entonces Dios, como Dios, no se puede sujetar a su propia manifestación en carne, pero la carne sí se sujeta ¿a quién? A Él. Eso es lo que está diciendo la apóstol. Dice, la Biblia habla de un solo trono para Dios el Padre y el Cordero, porque el Padre y el Hijo constituyen un Él y no un ellos. Es uno. Se dice que aquel que se sienta sobre el trono tiene un rostro que podrá ser visto y un nombre que será conocido, porque Jesús es la manifestación visible del Padre. Colosenses, ¿verdad? Él es la imagen del Dios invisible. Y Jesús es el nombre del Padre. Ya que Jesús dijo que Él está sentado con su Padre en el trono, la respuesta ahora debe ser evidente cuando Cristo, el templo visible del Padre, se sienta sobre el trono. Dios el Padre también está ahí, porque Él vive y reside en el cuerpo de Cristo, el enviado. En Juan 14:10 Él dijo, el Padre que mora en mí, Él hace las obras. ¿Que el Padre que mora en dónde? En Él, ¿verdad? En su templo, en su carne. Él hace todas las obras. Y también leímos, el apóstol Juan nos dijo, he visto al Padre, quien es una persona, y al Hijo, que es otra persona, sentados en el trono. Cuando en Apocalipsis Él dice que Él vio a Dios sentado en el trono. Se está refiriendo a su manifestación en Cristo Jesús, en su carne. ¿Ok? 29. Vamos a leer el 28 rapidito, por favor. Dice, mas cuando todas las cosas le fueren sujetas, entonces también el Hijo, su carne, su manifestación, su templo, el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Dice, y aquí viene otro versículo un poquitico confuso, que parece que... Y disculpa que te esté leyendo tanto, pero tengo que hacerlo para poder conocer la historia. Dice, de otro modo, ¿qué harán los que son bautizados por los muertos, si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué pues son bautizados por los muertos? Pareciera que está diciendo que hay que bautizarse por los muertos, pero no es así, ¿verdad? Obviamente, somos salvos por gracia, por medio de la fe, no por bautismo en agua. Y si hablamos de algún bautismo, estamos hablando del bautismo del Espíritu Santo. Y aquí viene uno que os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Entonces, si lo leemos así por encima, lo más seguro es que lo vamos a pasar rapidito para no quebrarnos tanto la cabeza, porque está un poco confuso. Pero tenemos que ir a la historia para poder comprender este versículo bíblico. De otro modo, dice, que harán los que son, no los que somos. Está hablando de alguien que hace eso. Vuelvo y te repito, ¿cuál es el contexto de lo que está escribiendo el apóstol Pablo? La resurrección de los muertos. Ese es el contexto bendecido de todo lo que estamos leyendo. ¿Por qué? Porque en el versículo 2 él dice, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Por eso es que él está explicando este tema, por eso es que él está confrontando este asunto en la iglesia en Corintios. Dice, de otro modo que harán los que son bautizados por los muertos. Si en ninguna manera los muertos resucitan, ¿por qué pues son bautizados por los muertos? No dice que nosotros nos estamos bautizando por los muertos.
¿Cuál es el significado verdadero de este pasaje bíblico? Debemos estar conscientes de los factores históricos, geográficos, políticos y a menudo sociales que rodeaban el mundo del autor bíblico para interpretar con propiedad el texto bíblico. Muchas veces nos toca, bendecidos, estudiar un poquito. Nos toca, porque, por ejemplo, esta parte de aquí de lo que él escribe es por una razón específica. Y si nosotros no lo investigamos, entonces nos metemos en problemas. Dice, en los versos del 1 al 19, Pablo nos detalla el hecho de la resurrección de Cristo, comenzando en el versículo 20 y hasta el 23. Pablo nos habla acerca del orden de la resurrección. Vuelvo y te repito, ¿cuál es el contexto? La resurrección. ¿Qué es lo que está confrontando el apóstol Pablo? No creer en la resurrección. Ese orden nos muestra a Cristo siendo el primero de los resucitados, con un cuerpo glorificado. Y luego le seguiremos los suyos cuando regrese por la iglesia. A continuación, del versículo 24 al 29, Pablo nos menciona cómo Cristo reina y la consecuente abolición de la muerte. Es aquí cuando la controversia inicia. Por otro lado, dice, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos si los muertos de ninguna manera resucitan? ¿Por qué pues se bautizan ellos? Quiere decir que ahí hay alguien que se está bautizando ¿por quién? Por los muertos. Muchas de las interpretaciones que leí, hay unas que dicen que no, que está hablando de la resurrección de nosotros y lo tratan de... Pero no, realmente no. Él está hablando de alguien que se bautizan por los muertos. Escuché también una interpretación que decía, no, lo que pasa es que cuando vas, por ejemplo, al funeral de alguien que murió, y ahí alguien predica el evangelio y esas personas se convierten, se bautizaron por los muertos o por la razón de que esa persona murió, y entonces pues hubo un evento ahí donde se predicó el evangelio, se habló de la resurrección y alguien se convirtió. Lo primero que tenemos que hacer es saber por qué el autor está escribiendo. No por lo que nosotros podamos asumir lo que sucedió, sino la intención del que lo está escribiendo. Eso es lo primero, porque el mensajero está escribiendo un mensaje y nosotros tenemos que captar lo que el mensajero quiere decir. Entonces, la interpretación que nosotros le damos a lo que leemos tiene que estar basado en ese fundamento. ¿Qué quiere decir el mensajero? ¿Por qué el mensajero que escribió esto está diciendo lo que está diciendo? Eso es lo más importante. Porque ahí entonces tenemos que coger eso que pensamos y realmente ver si el apóstol Pablo está escribiendo de eso. Porque él es el escritor, ¿verdad? Entonces yo tengo que ver si eso es lo que dice ahí realmente concuerda con eso que me acabas de decir. Está hablando de familiares, hay que ver si ese mensajero está hablando de eso. No me parece que esté hablando de eso. No me parece, o sea, ¿por qué yo voy a llegar a esa conclusión? Tendría que ver algo histórico, ¿verdad? Algún escrito histórico del por cual eso sucedía. Yo estoy de acuerdo con esta manera de verlo. Factores históricos y geográficos pertinentes para la interpretación. De acuerdo al Baker's Bible Atlas, un trabajo de 1999 por Charles F. Pfeiffer, un poco al norte de Corintios había una ciudad llamada Eleuterópolis. Porque honestamente, si yo no tengo una información histórica, yo realmente no puedo interpretar eso que está ahí. Un poco difícil. Pero una cosa sí estamos seguros, bendecidos, de que ese versículo bíblico no está haciendo referencia a una práctica en la iglesia. Entonces dice, un poco al norte de Corintios había una ciudad llamada Eleuterópolis. Esta ciudad era el centro de una religión pagana donde se practicaba el bautismo en el mar de aquellos que deseaban asegurar una buena vida después de la muerte. O sea que esta religión pagana hacía bautismos por los muertos, como para asegurarse una mejor vida.
Es obvio al leer la historia de Corinto que eran adeptos, los corintios eran adeptos a ser influenciados por otras costumbres, debido seguramente a su posición geográfica y centro comercial que servía de cúpula entre Asia y Europa. Corinto era una ciudad floreciente económicamente, afluida y poblada por gente de muchos países, quienes, al igual que hoy en Nueva York, traen sus religiones y costumbres consigo. Lo más probable es que Pablo estuviera familiarizado con el hecho de que los corintios estaban siendo influenciados por las prácticas religiosas de la ciudad de Eleuterópolis, donde, como dijimos antes, se practicaba el bautismo en nombre de los muertos. Pablo usó este ejemplo de los paganos cuando en 1 Corintios 15:29 dijo: si los muertos de ninguna manera resucitan, ¿por qué pues se bautizan por ellos? Note que Pablo no dijo: si los muertos de ninguna manera resucitan, ¿por qué pues nosotros bautizamos por los muertos? Es más, fíjate cómo es claro que no está hablando de la iglesia. Dice el 29, de otro modo, ¿qué harán los que son bautizados por los muertos? Si en ninguna manera los muertos resucitan, ¿por qué pues son bautizados por los muertos? ¿Y por qué quiénes? Nosotros peligramos a toda hora. Hay una división entre los que se bautizan por los muertos y ellos como iglesia. Cuando él dice nosotros, él está hablando como iglesia. Dice, Pablo no dijo nosotros, sino que dijo ¿por qué pues se bautizan por ellos? Esto es significativo. La iglesia cristiana nunca bautizó a sus miembros por los muertos. Los paganos lo hacían, y es ese hecho al que Pablo se refiere. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí? Si los paganos creen en la resurrección, ¿cómo nosotros no vamos a creer en la resurrección? Si estos paganos creen en la resurrección porque se bautizan por los que murieron, pensando de que por el bautismo van a resucitar en su paganismo, pues cuánto más nosotros no vamos a creer en la resurrección. Por eso es que él dice aquí, mira, ellos se bautizan por los muertos porque creen en la resurrección. Pero mira el 30. ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Esa es una pregunta. ¿Sabe? De la misma manera que estos paganos creen en la resurrección y se bautizan por los muertos, también nosotros peligramos a toda hora. Quiere decir, nosotros vivimos sacrificados por el Evangelio. ¿Por qué? Porque saben que hay ¿qué? Resurrección de entre los muertos. Mira lo que dice después, bendecido. Yo protesto por vuestro gozo, el cual tengo en Cristo Jesús, el Señor nuestro, cada día ¿qué? Muero. ¿Por qué? Porque siempre está en peligro. Y sin embargo, ¿qué cosa? Continuaba su carrera. Porque así como los paganos se bautizaban por los que ya habían muerto, así él también se sacrificaba por el Evangelio. Mira el 32. Si como hombre batallé en Éfeso contra las bestias, ¿qué me aprovecha si los muertos no resucitan? En otras palabras, ¿para qué estoy fajado tanto? ¿Por qué el sufrimiento por la iglesia si los muertos no resucitan? ¿Qué dice después? Comamos y bebamos, que mañana moriremos. No os engañéis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Despertad justamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Mas alguno dirá, ¿cómo resucitan los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Insensato, lo que tú siembras no revive, si antes no muriere. Y lo que siembras, no siembras el cuerpo que ha de ser. Mira, si no, el grano desnudo puede ser de trigo de alguno de los otros granos. Mas Dios le da al cuerpo como Él ha querido, y a cada simiente su propio cuerpo. Toda carne no es la misma carne, mas una carne es la de los hombres, y otra es la de los animales, y otra la de los peces, y otra de las aves. Hay cuerpos celestiales y hay cuerpos terrestres, mas la gloria de los celestiales es una, y la de los terrestres es otra. Una es la gloria del sol, y otra la gloria de la luna, y otra la gloria de las estrellas, porque una estrella se diferencia de otra estrella en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, se levantará ¿en qué?
incorrupción. Se siembra en deshonra, se levantará en gloria. Se siembra en flaqueza, resucitará en poder. Se siembra cuerpo natural, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo natural y hay cuerpo espiritual. Y así está escrito: fue hecho el primer hombre Adán en alma viviente, el postrer Adán en espíritu vivificante. Mas lo que es espiritual no es primero, sino lo que es natural, y después lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre es el Señor del cielo. Cual el terrenal, también los terrenales, y cual los celestiales, también los celestiales. De la misma manera que traemos la carne pecaminosa de Adán, vamos a recibir el cuerpo celestial ¿de quién? De nuestro Señor. Aquí te lo dice: así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Esto empero digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí un misterio os digo: todos ciertamente no dormiremos, mas todos seremos cambiados. ¿Cuántos vamos a ser cambiados? Todos. En un momento, en un abrir de ojo, a la final trompeta, porque sonará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos ¿qué? Transformados o cambiados. Bendecido, esa es la esperanza de la resurrección. Esa es la esperanza del Evangelio. Esa es la esperanza del Hijo de Dios, la vida eterna. Y tiene un proceso. Tiene un proceso. A ver cuándo está el 16. Vamos a terminar hasta el 16. ¿Por qué es menester el 53? ¿Por qué es menester que esto corruptible sea vestido de incorrupción y esto mortal sea vestido de inmortalidad? Y cuando esto corruptible fuera vestido de incorrupción y esto mortal fuera vestido de inmortalidad, entonces será cumplida la palabra que está escrita: tragad es la muerte en victoria. ¿Qué es lo que dice bendecidos en el 25? ¿Por qué es menester? En el 26. Y el postrer enemigo que será destruido es cuando, es que la muerte. ¿Cuándo? Aquí te lo está diciendo. Cuando transforme nuestros cuerpos, porque todos seremos cambiados. En ese momento, ¿qué pasa? Mira, entonces será cumplida la palabra que está escrita: tragad es la muerte en victoria. Ahí se cumple lo que leímos en el 26. Empero el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. ¿Cuál es el poder del pecado? ¿Y el fin de la ley es? Entonces ya no está bajo la ley, no está bajo pecado. Más, a Dios gracias que nos da la victoria por nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad ¿qué? Firmes y constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Aunque estén cansaditos y están aquí bendecidos, eso no es en vano. Amén. Gloria a Dios. Vamos a tener cuerpos glorificados, bendecidos. Por eso es que el apóstol Pablo dice que Abraham no miraba a su cuerpo de 99 años, ni tenía confianza en él, ¿no? Porque nosotros somos igual que él. Nosotros no podemos ver y andar por lo que vemos, bendecidos. Tenemos que andar por la fe. La fe, la esperanza y el amor. Necesitamos la fe para ser salvos, por gracia. Necesitamos la esperanza para mantenernos firmes en este evangelio. Y eso es todo, bendecido. Un cristiano no puede ¿qué? Morir. Un cristiano no muere. Un cristiano siempre tiene una esperanza gloriosa. Gloriosa. Y eso fue por la manifestación de Dios en carne. Su muerte, su resurrección por nosotros. Amén. Gloria a Dios. ¿Preguntas, comentarios? ¿Algo que necesite ser aclarado? Con mucho gusto.